Es una bendición poder estar con ustedes, darle un fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo, de manera especial a nuestro hermano Alex Fajardo, a su esposa, la hermana Nadia, y también a sus niños, y a toda la congregación que está reunida en estos momentos, a los hermanos de Nueva Zelanda y a todos los que están ahí en Australia reunidos en este momento. Para mí un poco extraño porque estaré a la misma hora de ustedes el domingo, pero en otro lugar. Sí, porque estaré también, para mí acá es sábado, para ustedes allá ya es el día domingo. Es una bendición realmente poder compartirles la palabra del Señor. Hace creo que unos 5 o 6 años, cuando todavía no estaba por allá ni el hermano John Toro ni el hermano Alex, y también estuve compartiéndoles la palabra del Señor. Estaba yo en Miami y creo que como a la 1 o 2 de la mañana predicándoles allá a los hermanos, un grupo de jóvenes que estaban reunidos. Y bueno, me place estar una vez más con ustedes. Estamos bien, gracias al Señor, acá en México, muy a pesar de la situación que se vive a nivel mundial. Por aquí hay bastantes fallecidos, ya está sobrepasando los 10,000 en la ciudad de México, bueno, en el país de México. Estamos en cuarentena hace más de 2 meses, como 2 meses y medio. Yo al menos estoy aquí desde el día 15 de marzo, de manera pues que estamos, sobre todo los adultos mayores, nos tienen bastantes restricciones para salir, pero haciendo el trabajo de esta manera porque estamos viviendo una forma de vida distinta, diferente, pero oportuna, porque el Señor tiene, todas las cosas tienen su razón de ser, y creo que en este tiempo nos ha correspondido a nosotros vivir este momento de crisis mundial, crisis humanitaria, sanitaria, que arroja una serie de condiciones de vida para muchos difíciles, aunque no es la primera vez que ni el mundo ni la iglesia atraviesa por situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Pero la palabra de Dios no está enclaustrada. La palabra del Señor corre y es glorificada, como dice la Escritura. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y qué bueno que ha podido llegar también hasta Australia, Nueva Zelanda y a todos los rincones de la tierra, porque este mensaje no solamente es un mensaje de que pudiéramos decir tradicional, es el cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24 y el verso número 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que es necesario, es indispensable que el mensaje del Evangelio corra y sea glorificado. Por supuesto que hay una razón contundente, y quiero en primera instancia y a manera de preámbulo también dirigirme a todas las visitas que se encuentran en estos momentos participando de este servicio, de este culto, que aunque es virtual, es un culto para el Señor. Cada uno le rinde culto a Dios en el lugar en que se encuentra. Y quiero decirle que evidentemente todas las cosas que ocurren en el mundo, que ocurren en la vida de una persona, tienen una razón de ser. Y sería bueno preguntarnos
el porqué de la predicación del Evangelio. O quizás es la pregunta que se hacen las personas que apenas están escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo para que este mensaje se esté llevando a todos los rincones del mundo? No importando lo que haya que gastar, no importando las personas que tengan que movilizarse, dejar su entorno de comodidad y ir a cualquier lugar del mundo a llevar este mensaje. Y es que en realidad hay un mandamiento de parte del Señor. En primera instancia, porque el hombre tiene una situación, el hombre sin el Señor, por supuesto, el hombre natural está en un problema que representa vida o muerte. Es una situación de pecado en la que cayó el ser humano, porque Dios creó al hombre, lo puso en la tierra, le dio directrices para vivir en ella y también le puso algunas condiciones que el hombre no cumplió y que por esa razón perdió la garantía de vida eterna, perdió lo que el Señor le había dado inicialmente, que era precisamente esa vida eterna. Fue expulsado del huerto de el Edén, pero Dios en su infinita gracia y su misericordia, valorando y dando demostración de ese afecto, de ese amor. Por eso la Escritura dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la razón por la que se está predicando el Evangelio, porque el hombre cayó en una condición de muerte, pero Dios está interesado en darle vida. No hablando de la vida natural que ya la tenemos, pero la vida natural tiene un límite. La Escritura nos dice cómo está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y la vida del ser humano está entre los 70 y los 80 años máximo. Algunos tienen la fortuna de añadir más años a su existencia, pero de todas maneras, sean 100 o sean 100 y tanto, el hombre va a morir y después va a venir el juicio. Esa razón hizo que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, porque Dios dice en la Biblia que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, si usted tiene Biblia en mano, usted puede observarlo. Dice la Biblia, voy a hacer un paréntesis para preguntar al hermano Alex, ¿están traduciendo para ir más despacio? Está bien, hermano, estoy traduciendo y está perfecto así. Está perfecto, ok. Entonces, encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que la palabra era Dios. Pero más adelante el verso 14 dice, aquel verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La razón para que Dios mismo se haya vestido de humanidad y haya venido a esta tierra fue con un propósito. Por eso les decía que todo movimiento de Dios y de los seres humanos tiene una razón de ser. El propósito de Dios de venir a esta tierra vestido de humanidad fue para rescatar al ser humano de la condición en que estaba viviendo, una condición de muerte influenciada por el pecado, y ahora el hombre estaba destinado a la condenación. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor estableció un plan de salvación, una forma para poder volver al estado inicial en el que el hombre se encontraba cuando fue creado por Dios. Porque si usted observa en el libro de Génesis, el capítulo número 2, y desde el 1 en adelante,
usted va a encontrar o vamos a encontrar que Dios puso al hombre en la tierra para que tuviese vida eterna, supeditada al árbol de la vida. El hombre accedía al árbol de la vida y se mantenía con todo el tiempo sin enfermedades, sin dolencias, sin la necesidad de alimentarse para poder subsistir. Solamente llegando al árbol de la vida era suficiente, porque nosotros hoy día comemos para poder vivir, porque si no comemos nos morimos. Todo eso, no había cansancio, de manera que la vida del hombre era una vida placentera, aunque obviamente fue puesto para que labrase la tierra, no lo puso Dios de vacaciones, pero todas esas prebendas las perdió por la desobediencia, porque el Señor le dijo que no comiera de uno de los frutos que había en el huerto, y el hombre desobedeció y por esta razón fue destituido. Pero Dios quiere entonces volverlo al estado inicial, darle vida eterna, ya no para vivirla de manera natural, sino vivir una vida eterna espiritualmente. Por eso la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que recibe la palabra de Dios y se convierte a Dios, entonces tiene la garantía de tener la vida eterna. Entonces, cuando el Señor viene a morir por nosotros, porque no había ningún justo que pudiera hacer esa obra redentora que solamente pudo hacer Jesucristo, y esa es la razón por la que fue llevado a la cruz del Calvario, porque era necesario que hubiese un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser ofrecido una perfección tal que ningún hombre podía hacerla. La Biblia dice que Dios miró a ver si había algún hombre entendido que buscara a Dios, y no había ninguno, no había quien pudiera. Y esa es la razón por la que Jesús fue a la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados. Obviamente que el sacrificio de Jesús se hace efectivo en la vida del creyente cuando reconoce que Él realmente murió en la cruz por nuestros pecados. Y por supuesto que debemos arrepentirnos de la vida pasada que hemos tenido y volvernos al Señor para tener una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la primera parte. Ahora, la otra parte es que obviamente si Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, como evidentemente ocurrió, pero también conocemos que al tercer día, como Él lo había planeado, como Él lo había manifestado, resucitó de entre los muertos. Pero durante su ministerio terrenal, por 3 años y medio, Él estuvo adiestrando, enseñando y predicando el evangelio del reino de los cielos, porque este evangelio no es terrenal, este evangelio vino de Dios, vino de los cielos. Entonces, durante 3 años y medio Jesús estuvo instruyendo, capacitando, informándole, dándole toda la información a un grupo de hombres que nosotros hoy conocemos como los apóstoles, que fueron los primeros discípulos que el Señor formó para que el anuncio del evangelio no quedara truncado, porque obviamente al Él morir, aunque iba a resucitar, ya no iba a estar físicamente en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo preparó a estos hombres, y antes de ascender a los cielos, la Escritura nos dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 26, el verso 26, hablando de la última cena. Mientras comían,
Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Bueno, hay otro texto que habla donde él también parte el pan, que está en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 8, el verso número 6. Que a la letra dice: entonces mandó que la gente se sentase en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Entonces, la palabra pan como símbolo quiere decir sustento. En la oración modelo se describe como el pan de cada día. En las escrituras leídas vemos 2 momentos en que el Señor parte el pan y lo da a sus discípulos. En el primer versículo para que comieran ellos, y en el segundo texto para que los discípulos lo repartieran, lo compartieran. Ahora bien, la palabra compartir, la palabra tiene muchos sinónimos, que es dividir, distribuir algo en partes, es usar, poseer en común, transmitir, dar de lo nuestro. Entonces, note usted que tiene relevancia la palabra compartir. Esto fue un ejemplo que el Señor puso entre ellos, la forma de compartir de lo de Él. Por eso Él llegó a decir que ese era su cuerpo que era dado por muchos o por todos aquellos, por los hombres, por los seres humanos. Entonces, Dios compartió de su vida a través de nuestro Señor Jesucristo y por eso hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. La mayor expresión de amor hace alusión a la palabra dar. Y por eso les mencionaba el texto: de tal manera dio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, aquí encontramos esa relevancia. Sabemos que la venida de Cristo a la tierra para la redención incluye un propósito universal de salvación para toda la humanidad por la difusión del Evangelio, y es allí donde encaja la internacionalización del mensaje. Y esta es la razón por la que el hermano John Toro y el hermano Alex Fajardo han ido hasta Australia y hasta Nueva Zelanda a llevar este glorioso mensaje, a compartir lo que ellos han recibido, igual que todos los que hoy día contamos con la bendición de ser salvos, porque un día el Evangelio llegó a nuestra vida y nos transformó, pero alguien nos habló de ese Evangelio poderoso, de ese Evangelio transformador. Y no necesariamente para compartir este glorioso mensaje se necesita de sapiencia, se necesita de ser muy intelectual o muy conocedor, porque es que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y tenemos un encuentro personal con Jesucristo, recibimos una transformación, una nueva vida en la que está incluida la sabiduría de Dios para poder transmitir el mensaje de salvación. Y es allí donde todo creyente que ha alcanzado la salvación, ha conocido el mensaje del Evangelio, está en condiciones de compartir la bendición con otras almas. Me da mucho gusto porque por lo que escuché, hay algunas personas, no sé si por primera vez, pero están escuchando la palabra del Señor. Y bueno, es el momento oportuno, podemos decirlo de esa manera, porque vuelvo a recalcar, todo tiene una razón de ser. Y Dios tiene unos planes y unos propósitos en todas las situaciones que vive el ser humano y que vive el mundo entero. Por ello,
la situación que se atraviesa hoy la humanidad no es una situación nueva en realidad, nueva para nosotros, para estas generaciones de este siglo, pero se han dado en el pasado, ha habido pandemias, ha habido mucha mortandad, ha habido cuarentenas. La iglesia misma ha atravesado por muchas situaciones difíciles, pero el hecho de que todavía se esté predicando el evangelio es porque la iglesia ha podido superar todas las situaciones adversas que ha enfrentado. La iglesia, a través de estos discípulos que el Señor formó, ellos hicieron lo propio, empezaron a anunciar y claro, ha habido oposición a través de la predicación del evangelio y de toda la historia. Hace 2000 años en más al Señor Jesucristo lo persiguieron y por eso y lo llevaron a la cruz del Calvario, aunque eso estaba dentro de los planes divinos para poder darnos a nosotros la bendición de la vida eterna. Gloria al Señor. Pero también observamos que la iglesia primitiva fue perseguida, que la iglesia fue movida de sus lugares, el enemigo buscando contener el avance de la iglesia, como nos dice, por ejemplo, la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla la palabra de Dios en el capítulo número 8, dice que hubo una gran persecución. El verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, aunque el enemigo ha querido obstruir el avance de la iglesia, sin embargo, eso se ha constituido en un revés de su propósito, porque aunque él esparció a los creyentes con la persecución, por donde quiera que ellos iban llevando el mensaje de salvación. Y es de esa forma como se ha extendido, porque cada creyente ha ido compartiendo el mensaje. No sé, las razones deben ser múltiples, las razones por la cual usted, los latinos que están allá o los hijos de los latinos que están en Australia, que están en Nueva Zelanda, hay algunas razones por las cuales llegaron allá, quizás por estudio, por trabajo, por alguna otra situación, por persecución, es muy posible. Algunos países latinos enfrentan la persecución, la violencia y fueron esparcidos, pero llegaron a esas tierras, algunos ya conociendo el mensaje de salvación y comenzaron a compartirlo de tal manera que después vieron la necesidad de que les enviaran a alguien que les condujera, que les alimentara a través de la palabra de Dios para mantenerse, para sostenerse y para que su vida espiritual no declinara. Pero al mismo tiempo fueron compartiendo este mensaje de salvación. En la Biblia, nosotros encontramos que cada creyente es un misionero. Y es un misionero porque tiene una misión. Tiene la misión de darle a otro el mensaje de salvación, de compartir con otro lo que ha recibido. En el mundo secular existe hermetismo con respecto al conocimiento de algo. Y entonces no comparten las cosas porque creen que se van a quedar sin nada. Pero aquí en el pueblo de Dios es diferente, porque el Señor es el que nos da la sabiduría de cómo hacerlo inclusive. No importa la condición de las personas, todos estamos en el pueblo de Dios con las capacidades suficientes para hacerlo. Dios ha dotado de dones a cada creyente para que pueda ejercitarlo, para que pueda ser productivo.
Fíjese usted que a pesar de la cuarentena en que vive muchos países hoy día, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, no, eso no le ha hecho mella, no le ha hecho nada. Al contrario, fíjese que ahora estando yo en México, usted en Australia con un horario diferente, distinto, y los de Nueva Zelanda y los que están en otros lugares, a pesar de la distancia, ahora tenemos la bendición de estar unidos en este momento, aunque sea de manera virtual. De todas formas, nosotros le estamos rindiendo culto al Señor. Y Él es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar. Por eso disfrutamos de la presencia de Dios. No importan las condiciones, las circunstancias en que se esté viviendo. Y quiero también dejarles una palabra de ánimo, de motivación para permanecer fieles al Señor. Porque todo lo que está ocurriendo no está fuera del programa de Dios. Dios está en todo este aspecto, pero Él tiene un propósito sano, un buen propósito para la iglesia. El mundo está recibiendo un mensaje, es un mensaje de advertencia, donde le está diciendo al mundo que de pronto ha creído que lo puede hacer todo, que lo puede lograr todo, a los grandes poderosos, que fíjese que una enfermedad, un virus que ni vida tiene, ha trastornado la humanidad, ha paralizado el mundo. Por algunos momentos los aviones dejaron de volar, las tiendas dejaron de abrir, la gente tuvo que recluirse en sus casas. En fin, Dios le está dando un mensaje al mundo y muchas almas están llegando a los pies del Señor Jesucristo, porque se están dando cuenta que lo que la iglesia ha venido predicando es una verdad que es indiscutible, y por eso el observar la palabra de Dios, las escrituras y ver lo que está ocurriendo en este tiempo para la iglesia no debe ser algo extraño, no debe sentir temor, porque Él ha prometido estar con nosotros bajo cualquier circunstancia. Esa es la razón por la que en estos servicios se ora. Oramos a Dios porque creemos que ese Dios es todopoderoso, que Él está en todo, que para Él no hay nada imposible, que en Él podemos alcanzarlo todo, pero de manera especial, Él ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me aparejarán el camino a seguir. Entonces, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados, pero a las almas que todavía no han entregado su vida al Señor, yo quiero invitarles en este día para que se vuelvan a Jesucristo. El Señor no nos quita nada, al contrario, Él nos está dando salvación, nos está dando vida eterna. Nosotros pasamos a ser sus hijos porque la Escritura dice, hablando de la venida de Cristo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted recibe esa autoridad de ser hecho hijo de Dios, va a tener también los derechos, así como los hijos de la vida natural tienen derechos, cuanto más ser hijo de Dios alcanzaremos todos los beneficios que el Señor nos está ofreciendo, sobre todo la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Pero estamos rodeados de bendiciones. Por eso el salmista también dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades.
el que te rescata de las profundidades, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Él es el que nos da todo lo que tenemos. Bendito el nombre del Señor Jesús. De manera que estamos rodeados de bendiciones. Y yo creo que el Señor lo tiene a usted, los tiene a usted allí, y están siendo como la base, porque la iglesia allá, pues obviamente es una obra misionera, está apenas con muy pocos años de vida, hablando de nuestra institución, de nuestra organización, porque seguramente que ya el Evangelio, algunos o muchos lo conocían de algún tiempo, pero de todas formas quiero referirme a los que a través de nuestra iglesia, de nuestra organización, están recibiendo este mensaje de salvación, se están constituyendo en una base, en una fortaleza para que otros también lleguen, gloria a Dios, y se salve. Y seguimos haciendo la obra hasta que el Señor venga por su iglesia, porque le estamos esperando, y todo lo que se está viviendo en la humanidad tiene que ver con la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió venir por la iglesia. En la Escritura lo encontramos de esa forma, de manera muy clara, que Él viene por su iglesia y que iban a existir unas señales que son las que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y por eso para la iglesia el mensaje es que estemos preparados, que permanezcamos fieles, pero el mensaje para los que no han creído es que se vuelvan al Señor Jesucristo, porque Él es la entrada al lugar de protección. Eso es como la persona que vive en una casa, afuera hay intemperie, hay peligro, hay oscuridad, pero en la casa hay seguridad. Y el Señor está queriendo que el hombre del mundo entre a ser parte de su pueblo, de su casa, gloria al Señor, y Él es la puerta de entrada, nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero invitarles en esta hora a nuestros amigos que están escuchando en estos momentos, y a la iglesia para que permanezca fiel, porque el Señor ha prometido venir y nosotros le estamos esperando. Vamos a elevar una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Y créame que hay una fuerte razón de ser para predicar este mensaje, y es que el Señor quiere salvar al hombre, quiere salvar la humanidad. Cerremos nuestros ojos allí donde usted se encuentra. Los hermanos, las visitas, usted puede tomar la decisión. Dios está ahí con usted. Él es omnipresente, Él está en todas partes, por eso es Dios. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe, Él conoce su vida pasada. Yo no les conozco a ustedes personalmente, no conozco sus situaciones, su problemática, pero Dios conoce la vida de cada persona. Por eso usted puede hoy hablar con confianza, hablarle a Él. Si usted no se ha convertido, no se ha vuelto al Señor, no se ha arrepentido, es el momento de hacerlo. Si usted ha tenido alguna falencia, hermano y hermana, es el momento de decirle: Señor, dame fuerzas para continuar. Aleluya. Cierre sus ojos conmigo. Dios eterno y Padre celestial, estamos agradecidos de tu presencia a través de esta manera de reunirnos, pero tú estás en todo lugar. Tú conoces la vida de cada persona, de cada amigo. Señor, y en esta hora yo te ruego que tú bendigas la congregación en Australia, en Nueva Zelanda, están conectados, Señor. Que tú les guardes, que tú prosperes su vida espiritual, su vida corporal, su vida familiar, Señor. Ayúdales. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón, y ahora te pido que recibas. Si alguno, oh Dios, se ha humillado sinceramente delante de ti, recíbelo, Señor. Tómalo en tus manos y bendícelo y sálvalo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y
Amén. Gloria a Dios.